Normalmente cuando hablamos de un diagnóstico médico, existe esta especie de expectativa de precisión milimétrica. O sea, como si el cuerpo humano fuera pura ingeniería, ¿no? Claro, como una máquina perfecta. Exacto. Alguien se rompe un brazo, te hacen la radiografía, ves esa línea blanca ahí toda irregular, y el médico simplemente señala la pantalla y dice, pues ahí está el problema. Es algo binario. A ver, ¿está roto o no está roto? Es una respuesta súper limpia, mecánica y, bueno, muy fácil de procesar para el cerebro. Y la verdad es que es reconfortante. O sea, al ser humano le gusta que las cosas sean visibles, que se puedan etiquetar y categorizar sin margen de error para saber contra qué estamos luchando. Totalmente. Nos da una falsa sensación de control sobre la biología. Pero la biología rara vez es tan complaciente. Ya, y tanto. Porque luego entramos en el mundo del dolor cervical, y de repente, pues esa máquina de rayos X parece que ya no nos sirve de mucho. No nos sirve casi de nada en la mayoría de casos. Nos encontramos ante un panorama que es, honestamente, bastante turbio. Pasamos de las líneas súper claras a un terreno lleno de zonas grises, y por eso estamos hoy aquí. Bienvenidos a este nuevo análisis a fondo. Un placer estar aquí para arrojar algo de luz sobre esto. Nuestro objetivo de hoy es coger una pila de fuentes específicas que nos han llegado, extraer lo más importante y ofrecer un atajo para entender de verdad qué narices está pasando. Eso es. Tenemos sobre la mesa una serie de artículos y guías clínicas que se han publicado ahora, en marzo de 2026, por Pablo Salvador. Su enfoque es desmitificar la cervicalgia, analizando causas, tratamientos reales, y se apoya mucho en la experiencia clínica de la fisioterapia a domicilio. Concretamente en la ciudad de Valencia, a través del proyecto Physio4You. Exacto. Así que la misión de nuestra inmersión de hoy es entender por qué duele el cuello, aprender a descifrar esas señales tan confusas que a veces envía el cuerpo y descubrir qué estrategias avaladas por la ciencia funcionan de verdad. Yendo mucho más allá del clásico y la verdad poquísimo útil consejo de, oye, tienes que ponerte más derecho. Madre mía, si me dieran €1 por cada vez que he escuchado eso. Pero bueno, el contexto es clave para entender la magnitud de esto, ¿verdad? Absolutamente. A ver, hablamos de la segunda causa más común de consulta en las clínicas de fisioterapia en la actualidad. Ostras, la segunda. Sí, únicamente superada por el dolor lumbar. Pero lo fundamental aquí no es solo tratar un síntoma aislado. Las guías clínicas estiman que el 90% de los casos, fíjate, el 90% son lo que llamamos cervicalgias inespecíficas. Vale, detengámonos ahí un segundo. Cuando decimos inespecíficas, eso significa que no hay un daño estructural grave, ¿no? Exacto. O sea, no hay una vértebra fracturada, ni una hernia masiva, ni nada que salga brillando en rojo intermitente en una resonancia magnética. Nada de eso. No hay una lesión evidente que justifique el nivel de dolor que siente la persona. Lo que hay es, pues, un fallo crónico en la biomecánica y en el estilo de vida. Ya. Es un problema acumulativo de cómo estamos usando nuestra propia estructura física en el día a día. Y para ilustrar ese día a día, las fuentes nos plantean un escenario perfecto pensando, por ejemplo, en una ciudad dinámica como Valencia. Es que es casi un laboratorio de problemas posturales. Totalmente, es un microcosmos. Claro, porque por un lado tienes a un montón de gente teletrabajando, no sé, en pisos del barrio de Campanar o del Ensanche, pasando 8 o 10 horas encorvados frente a portátiles. En sillas de comedor que, a ver, no están preparadas para eso. Exacto. Y por otro lado, tienes a los trabajadores de la hostelería en Ruzafa o en el Cabañal manteniendo posturas súper forzadas, inclinados sobre barras y cargando peso durante turnos interminables. Es un crisol absoluto de factores de riesgo mecánicos. Y para solucionar cualquier problema, primero hay que entender cómo funciona el diseño original y, bueno, por qué está fallando. Vale, vamos a desgranar esto. Entonces vamos a empezar por la física pura de nuestros hábitos. Me parece el mejor punto de partida. Los documentos definen la zona cervical abarcando desde la misma base del cráneo, lo que llaman C0, C1, hasta donde empieza la parte alta de la espalda, en la transición C7, T1. Y aquí es donde entra el famoso concepto del síndrome del cuello de texto. El famoso text-neck, sí. Las fuentes citan un estudio biomecánico súper revelador de un tal Hans Rack del año 2014.
El estudio calculó que por cada 15 grados que inclinamos la cabeza hacia adelante para mirar una pantalla, generamos unos 27 kilos de carga de compresión. En los discos intervertebrales de la zona media del cuello, específicamente en C5 y C6. O sea, 27 kilos. Es como, literalmente, llevar a un niño de 8 años colgado del cuello cada vez que leemos un mensaje de WhatsApp en el móvil. Es una imagen visual muy potente y biomecánicamente la verdad es muy precisa. Tela. Lo fascinante aquí es que lo importante no es solo el peso en sí, sino la naturaleza de esa carga. Nuestra columna cervical, esos discos que amortiguan y las articulaciones que conectan las vértebras, están diseñadas para la movilidad. Claro, para mirar a los lados, arriba. Exacto. Nos permiten rotar, flexionar y extender la cabeza constantemente para explorar nuestro entorno, pero no están diseñadas en absoluto para hacer de grúa estática. Yo entiendo. No están hechas para quedarse bloqueadas sosteniendo un peso muerto durante horas y horas. Eso es. No toleran bien las cargas isométricas prolongadas. Cuando alguien mantiene la cabeza inclinada hacia adelante mirando una pantalla durante horas, obliga a la musculatura posterior, a los suboccipitales, el esplenio, el trapecio, vamos, la parte de atrás del cuello y los hombros. Sí, les obliga a trabajar horas extras. En lugar de facilitar el movimiento, esos músculos tienen que contraerse continuamente. Es como si fueran cuerdas tensas intentando que la cabeza no se caiga hacia el suelo por pura gravedad. Y supongo que, un músculo no puede vivir contraído para siempre sin quejarse. No, físicamente no puede. Entran en un estado de contractura refleja crónica. Ya, claro. Se agotan porque nunca descansan. Y si a esto le sumamos el sedentarismo, los datos que aportan las fuentes son contundentes. Pasar más de 8 horas al día sentados duplica el riesgo relativo de padecer dolor cervical, o sea, un OR de 2.1. Madre mía. Las articulaciones se comprimen, la musculatura se queda sin oxígeno por la tensión constante y el cuerpo dispara la señal de dolor mecánico. Vale. La gravedad y el tiempo explican la parte mecánica a la perfección, pero leyendo las fuentes me he encontrado con algo que complica esta ecuación muchísimo más. A ver. Y aquí es donde se pone muy interesante. Porque, ¿qué pasa cuando a esa mochila de 27 kilos le añadimos carga emocional? Ese es el gran tema. El texto señala que un 25% de los casos tienen como causa principal el estrés psicológico, o sea, los factores miofasciales y el estrés. Y te digo una cosa, yo siempre he notado que cuando tengo una semana infernal de plazos o una preocupación grande, el cuello se me bloquea por completo. Es muy común. Sí. Parece un problema puramente emocional o mental, pero el dolor que siento al girar la cabeza es físico y real. O sea, el trapecio es como una esponja emocional que absorbe toda la tensión. ¿Cómo es posible que un mal día en la oficina cause un dolor físico tan real? ¿Es simplemente que aprieto los hombros sin darme cuenta o hay algo químico sucediendo ahí dentro? Es una mezcla fascinante de ambas cosas. Y la química juega un papel fundamental aquí. No es que el dolor esté en la imaginación de la persona, es que el cerebro traduce el estrés emocional en tensión física a través de un mecanismo de supervivencia muy primitivo. ¿Mecanismo de supervivencia? Sí, el eje hipotálamo-hipofisario-adrenal. Cuando experimentamos estrés crónico, ya sea por una discusión, un jefe exigente o problemas de dinero, el cerebro interpreta esa situación como una amenaza literal. Vale. Se activa el sistema de alarma del cuerpo y se inunda el torrente sanguíneo de hormonas, las famosas catecolaminas como la adrenalina y también el cortisol. O sea, como si nos estuviera persiguiendo un depredador por la sabana y tuviéramos que salir corriendo o luchar por nuestra vida. Precisamente. Esa cascada química da la orden al sistema nervioso simpático de aumentar el tono muscular en todo el cuerpo para prepararse para la acción. El problema es que el depredador de hoy en día es una bandeja de entrada llena de correos o el pago de la hipoteca. Claro, no hay pelea ni hay huida. Seguimos sentados en la misma silla de la oficina. Exacto. Toda esa activación química y esa tensión muscular incesante se queda atrapada y la zona cervical y los trapecios son, extremadamente receptivos a esta señal. O sea, el músculo está literalmente preparado para un combate que nunca llega a ocurrir y se queda atascado en ese estado de alerta máxima. Así es. Por eso, en la consulta clínica, se observa que el 70% de los pacientes con este dolor inespecífico presentan puntos gatillo activos en el trapecio superior. ¿Puntos gatillo? Sí. Son esos nudos o bandas supertensas en el músculo que duelen un montón al presionarlos.
Es tejido muscular que se ha quedado contraído y simplemente no puede relajarse. Ya veo. Si conectamos esto con el panorama general, se retroalimenta con otros factores ocultos que menciona la investigación, como el bruxismo. Ah, lo de apretar la mandíbula por la noche. Exacto. La musculatura de la mandíbula está íntimamente conectada mediante cadenas miofasciales con la musculatura del cuello. Si pasas la noche apretando los dientes por ansiedad, estás sometiendo a los músculos cervicales a un entrenamiento de resistencia involuntario mientras duermes. Y el resultado es esa rigidez terrible al levantarte por la mañana. Tal cual. Y las fuentes también subrayan algo súper importante sobre el sueño. Parece que dormir poco empeora todo esto. Hablan de que dormir menos de 6 horas empeora la inflamación sistémica, con un riesgo de 1,6. Es un círculo vicioso de manual. El estrés crónico y el dolor dificultan el sueño profundo. Al no dormir a esas horas necesarias, el cuerpo no puede llevar a cabo sus procesos de reparación celular ni disminuir la inflamación natural. Claro, no recargas pilas. Y al día siguiente los tejidos están mucho más irritables, hay más dolor, lo que te genera más estrés mental, que a su vez vuelve a arruinarte el descanso esa noche. La separación entre mente y cuerpo es una ilusión. A nivel cervical actúan como un solo engranaje. Bien, entonces tenemos una estructura diseñada para moverse que está completamente bloqueada por la mala postura y encima bañada en hormonas de estrés. Un cóctel perfecto. Si el músculo está perpetuamente tenso, ¿cómo pide auxilio el cuerpo cuando ya no da más de sí? Porque, según la documentación, a veces estas señales de socorro son súper despistantes. Hablan de mareos y de dolores de cabeza. Y yo me pregunto, ¿cómo puede un problema muscular en la nuca simular un problema de oído y causarte mareos? Es lo que llamamos vértigo cervicogénico. Y ojo, aparece entre un 20 y un 40% de los pacientes crónicos. Es muchísima gente. Muchísima. Para entenderlo, hay que saber que el cuello está lleno de sensores de propiocepción. Son unos pequeños receptores que le dicen constantemente al cerebro en qué posición exacta está la cabeza en el espacio, para poder mantener el equilibrio. Ah, vale. Como si fuera el giroscopio interno del móvil. Es una analogía buenísima. Cuando la musculatura del cuello está crónicamente tensa o inflamada, esos sensores empiezan a fallar. Envían información distorsionada o ruidosa al cerebro. Ya, se vuelven locos. Claro, el cerebro recibe señales de los ojos que le dicen una cosa, pero las señales del cuello le dicen otra. Ese conflicto de información es lo que produce esa sensación de mareo o inestabilidad, aunque el oído interno esté perfectamente sano. De hecho, usamos un test, el de Dix-Hallberg. ¿Y eso qué es? Es una prueba clínica. Si da negativo, nos ayuda a descartar que el problema venga del oído, confirmando que es cosa del cuello. Tiene muchísimo sentido, la verdad. Y supongo que con los dolores de cabeza pasa algo similar, la cefalea cervicogénica, que según los datos representa un 15% de todos los dolores de cabeza primarios. Así es. En este caso se trata de dolor referido. Empieza en la nuca y se proyecta hacia la frente. ¿Vale? Los nervios de la parte alta del cuello comparten vías de procesamiento con los nervios que dan sensibilidad a la cabeza y a la cara. Un punto gatillo muy tenso en la base del cráneo puede engañar al cerebro, haciéndole sentir un dolor punzante que se proyecta hacia la frente o justo detrás de los ojos. Ostras, qué curioso. Lo bueno es que los estudios muestran que un gran porcentaje de estos pacientes, un 68%, experimenta un alivio sorprendentemente rápido cuando logramos bloquear o tratar directamente esos puntos gatillo en la musculatura cervical. Vale, entonces tenemos mareos y dolores de cabeza por culpa de la tensión en el cuello. Pero también he leído en las notas algo llamado radiculopatía, que entiendo que es el dolor irradiado. Esto es cuando el dolor viaja por el brazo o te causa hormigueo en las manos, ¿no? Esto, ¿cómo funciona anatómicamente? A ver, en la columna cervical, entre vértebra y vértebra, salen las raíces nerviosas que viajan por todo el brazo hasta llegar a los dedos. Si un disco intervertebral sufre tanta presión que sobresale un poco, o si hay mucha inflamación en la zona, puede llegar a presionar uno de esos nervios. Vale, me lo imagino como pisar una manguera de agua o doblar el cable de un auricular. Deja de pasar la señal. Exactamente. Y dependiendo de qué nervio específico se esté comprimiendo en el cuello, el paciente sentirá calambres, hormigueo o pérdida de fuerza en una zona súper determinada.
Por ejemplo, si se comprime la raíz C6, el dolor o el hormigueo va hacia un lado de la mano. Si es la C7, suele afectar al dedo medio. Bien. Y si es la raíz C8, afecta al cuarto y quinto dedo, con bastante hormigueo y pérdida de fuerza. Con todo este abanico de síntomas tan locos, me surge una pregunta crítica. Si alguien nos está escuchando ahora mismo y le duele horrores el cuello, ¿cómo puede distinguir en casa entre una simple sobrecarga muscular por haber dormido mal y una de esas señales de alarma, las red flags, que indican que debe ir corriendo a urgencias? Es una distinción súper importante. Es algo que salva vidas y que todo clínico evalúa en el primerísimo minuto. Claro. Un dolor mecánico benigno, por muy intenso que sea y por mucho que te asuste, suele tener un comportamiento predecible. Suele empeorar con ciertos movimientos, mejorar con otros y, fluctúa a lo largo del día. Sin embargo, las verdaderas urgencias médicas, las llamadas red flags, se manifiestan de otra forma. Hablamos de señales sistémicas o de un daño neurológico progresivo. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, para urgencias inmediatas, de ir en menos de 24 horas. Si el dolor de cuello viene acompañado de una fiebre alta, repentina, con una rigidez que te impide tocar el pecho con la barbilla. Eso podría ser una infección grave, como una meningitis. Ostras, y a nivel de los nervios, a nivel neurológico. Si hay un déficit neurológico progresivo, por ejemplo, una pérdida de fuerza repentina, en plan no ser capaz de sostener una taza de café sin que se te caiga, o no poder abrocharte un simple botón de la camisa. Madre mía. O si hay parestesias, o sea, un hormigueo severo que aparece en ambos brazos al mismo tiempo, también es una señal de alarma inmediata si los mareos o el vértigo vienen acompañados de disartria, que es dificultad para hablar, o visión doble. O si ha habido un trauma fuerte y la persona tiene baja puntuación en la escala Glasgow que mide el nivel de consciencia. Vale, eso es para salir corriendo a urgencias. ¿Y hay alguna señal que sea grave, pero quizá no de ir en ambulancia esa misma noche? Sí, lo que llamamos alarma en 72 horas. Por ejemplo, un dolor nocturno súper intenso, profundo y constante que no se alivia en ninguna postura. O si el paciente tiene un historial previo de cáncer o ha experimentado una pérdida de peso inexplicable recientemente, todo eso requiere valoración médica rápida. Es decir, para resumir, si el dolor cambia al moverte, probablemente es un fallo mecánico. Pero si sientes que tus sistemas fallan, no puedes hablar bien, pierdes fuerza o tienes fiebre, directo al médico. Tal cual, esa es la regla de oro. Vale, pues una vez que hemos descartado estas urgencias médicas severas, nos quedamos con la gran mayoría de la gente. Aquellos que tienen un cuello disfuncional y dolorido simplemente por su estilo de vida. La gran pregunta es, ¿cómo salimos de esto? Las guías establecen unas líneas de tiempo muy claras. Si duele menos de 6 semanas, es dolor agudo, y el 80% mejora solo. Sí, el cuerpo tiende a sanar. Si llega a 12 semanas, es subagudo. Pero si pasa de 3 meses, amigos, entramos en el dolor crónico. Y aquí los documentos mencionan algo llamado sensibilización central. Pero a ver si lo entiendo. ¿Qué significa exactamente que el sistema se sensibiliza? ¿Es que te acostumbras al dolor o es todo lo contrario? Es todo lo contrario, lamentablemente. La sensibilización central ocurre cuando el sistema de alarma del cuerpo se queda atascado en la posición de encendido. Vale. Imagina que instalas una alarma en casa para detectar ladrones, pero el sensor se estropea y empieza a sonar a todo volumen solo porque pasa una mosca por delante. O sea, el peligro real ya no existe. El ladrón no está, pero la sirena sigue sonando a tope. Exacto. El daño inicial en el tejido del cuello puede que ya se haya curado por completo. A nivel estructural, igual ya estás bien, pero los receptores nerviosos de la médula espinal y el cerebro se han vuelto hiperreactivos tras tantas semanas de enviar señales de dolor. Ahora, el cerebro interpreta movimientos completamente normales y seguros como si fueran amenazas de daño inminente, generando un dolor real. Es un fallo en la calibración de tu sistema nervioso. Y me imagino que lo que todos hacemos intuitivamente cuando duele tanto, que es no movernos absolutamente nada y quedarnos tumbados en el sofá esperando a que pase mágicamente, es la peor idea posible. Es un desastre absoluto para la recuperación. Y los datos lo demuestran. Quedarse quieto y hacer reposo prolongado duplica el riesgo de que ese dolor agudo se vuelva crónico. Hablamos de un OR de 2.3. Madre mía, es contraproducente total. Totalmente.
El cuerpo necesita movimiento para oxigenar los tejidos y sobre todo para enviar señales de seguridad al cerebro, demostrándole que, oye, puede moverse sin romperse. Entonces, ¿qué significa todo esto? Porque esto nos lleva a cómo se trata habitualmente el dolor de cuello. Yo pensaba que la solución de siempre era ir al fisioterapeuta a que te diera un buen masaje y te crujiera el cuello de forma espectacular para recolocarlo todo. El famoso crujido, sí. La manipulación. Exacto. Pero las fuentes citan un ensayo clínico controlado, aleatorizado, súper interesante, el de Parira Turul del año 2025. Pusieron a prueba esa manipulación vertebral pura, el crujido en C1-C2, frente a un tratamiento multimodal. Es decir, un tratamiento que incluía ejercicio y educación postural. Un enfoque mucho más completo. Claro, y los resultados son reveladores. Ambos métodos redujeron el dolor de manera similar al principio, pero el grupo que hizo el tratamiento multimodal tuvo una adherencia del 82%, frente a solo el 65% de los que solo recibieron la manipulación. Y creo que aquí el problema es de concepto. Es como si llevas el coche al mecánico porque hace un ruido raro, te lo arregla, pero tú no cambias tu forma súper agresiva de conducir. El coche se va a volver a romper. Esto plantea una pregunta importante. ¿De qué sirve tratar un cuello en la camilla si luego el individuo vuelve a sentarse 8 horas en una silla mal ajustada? Claro, de nada. La evidencia científica actual, y me refiero a metaanálisis muy potentes como el de Gross en 2015 o la Guía de Fisiociencia de 2019, es concluyente. Las terapias pasivas, ya sea que te pongan calor, un masaje o te hagan un crujido articular, tienen su lugar, por supuesto. Son útiles, ¿no? Sí, son herramientas útiles para modular el dolor agudo a corto plazo. Son como un analgésico externo. Bajan el volumen de la alarma para que el paciente pueda empezar a moverse, pero no cambian tu biomecánica ni fortalecen tus tejidos. Ya. El ejercicio terapéutico supervisado es la única intervención con un nivel de evidencia 1A. Por eso, la filosofía de proyectos como Physio4You es tan lógica e innovadora. ¿Lo de ir a domicilio en Valencia? Exacto. Adaptar la fisioterapia a domicilio en barrios como Benimaclet, Patraix o El Carmen. No intentan arreglar tu postura en una clínica estéril y perfecta. Van a tu casa, evalúan la ergonomía en tu entorno real, ven la altura en la pantalla de tu ordenador, la silla en la que pasas 9 horas e integran la solución exactamente ahí, donde se está produciendo el daño diario. Claro, van a la escena del crimen directamente. Tal cual. Y esto nos lleva, inevitablemente, a lo que hacemos cuando el profesional se va por la puerta, o sea, el mantenimiento diario y la biomecánica en casa. Los documentos proponen lo que llaman el protocolo de 10 minutos, cosas súper concretas. Por un lado, la regla del 20-20-20. Súper útil para los que teletrabajan. Sí, consiste en que cada 20 minutos que pasas mirando una pantalla, debes mirar a algo que esté a unos 6 metros de distancia, unos 20 pies en la medida original, durante 20 segundos. Supongo que esto relaja la fatiga visual, que a su vez relaja la tensión en la nuca. Exacto, están conectadísimos. También son vitales las pausas activas cada 30 minutos. Levantarte a por agua o estirar, ¿no? Sí, y luego está la rutina de ejercicios en caza para esa fase subaguda o funcional. Movilidad básica como el ejercicio de sí, no, quizás. ¿Cómo es eso del sí, no, quizás? Pues mover la cabeza lentamente, afirmando, luego negando, y luego inclinándola de lado a lado como diciendo quizá. También hacer retracciones escapulares, juntando los omóplatos para descargar la región cervical, y estiramientos suaves del trapecio superior y el músculo angular de la escápula. Vale, pero hay un ejercicio concreto, el ejercicio estrella, sobre el que te tengo que preguntar sí o sí, porque leyendo las notas me hizo muchísima gracia. Ay, ya sé cuál vas a decir. Lo llaman el doble mentón, o básicamente hacer papada. Ese mismo. Es que es cómico. Tumbado boca arriba, tienes que empujar la barbilla hacia el cuello sin levantar la cabeza del suelo, forzando esa papada estética que todos evitamos a toda costa cuando nos hacemos un selfie. ¿Por qué un movimiento estéticamente tan extraño es la clave absoluta para curar la postura del trabajador moderno? A ver, suena gracioso, pero es que aborda el corazón absoluto de nuestra arquitectura biomecánica. Antes hablábamos de que los músculos de la parte posterior, como el trapecio, trabajan en exceso para sostener la cabeza cuando estamos encorvados. Sí, las cuerdas tensas. Pues bien, en la parte delantera y profunda del cuello existen unos músculos pequeñitos llamados flexores profundos cervicales.
Piensa en ellos como los tensores internos de un puente colgante. Vale, me lo imagino. Su único trabajo es mantener la pesada estructura de la cabeza perfectamente equilibrada y alineada sobre el pilar de la columna. O sea, son los cimientos internos. Exacto. Pero al pasar todo el día mirando pantallas con la cabeza adelantada, esos cables tensores internos dejan de usarse. Se inhiben, se vuelven débiles y súper perezosos. Y cuando los tensores profundos fallan, el cuerpo no tiene más remedio que usar los cables grandes externos, el trapecio y los extensores de atrás, para sujetar todo el peso del puente. Y ahí es cuando se sobrecargan y duele. Claro, se contracturan, porque están haciendo un trabajo de estabilidad súper fina para el que, sinceramente, no nacieron. El gesto del doble mentón, hacer esa papada que comentabas, es la manera más directa y eficaz de despertar y fortalecer esos flexores profundos. Qué bueno. Devuelve la estabilidad desde el interior, corrige esa postura de cabeza adelantada y te aseguro que 10 minutos de constancia diaria con esto superan con creces a sesiones intensas y esporádicas de cualquier tratamiento pasivo. Es pura ingeniería aplicada a nuestra anatomía, fíjate. Y fíjate cómo al final todas las piezas encajan a la perfección. Si resumimos todo lo que hemos repasado, el dolor de cuello no es una maldición aleatoria que te cae del cielo, ni suele ser un daño estructural grave e irreparable en la mayoría de los casos. No, para nada. Es sencillamente el resultado de un conflicto constante entre nuestro diseño anatómico y las exigencias antinaturales del entorno moderno. Y la ciencia nos dice que la solución no pasa por el reposo en el sofá ni por tratamientos mágicos o crujidos puntuales, sino por la educación postural, la intervención temprana adaptada al entorno real de cada uno y el fortalecimiento activo. Es un cambio de paradigma total. Totalmente. Lo cual me deja pensando en una idea final, a ver qué te parece. A lo largo de la evolución de la humanidad, nuestra columna cervical se diseñó meticulosamente para permitirnos otear el horizonte en busca de oportunidades o para vigilar a posibles depredadores, fomentando un movimiento constante. Era nuestra herramienta de supervivencia. Exacto. Sin embargo, hoy hemos atrapado a ese maravilloso mecanismo evolutivo en una especie de prisión, donde solo mira rectángulos luminosos a 30 centímetros de distancia. Así que, quizás, la verdadera cura para el dolor cervical no consista únicamente en fortalecer los músculos o comprar una silla mejor, sino en replantearse de forma radical cómo la humanidad está interactuando físicamente con la tecnología en pleno siglo XXI. Es una reflexión muy profunda, desde luego. Da para pensar. Dejemos este enigma en el aire para invitar a una reflexión más profunda a quienes están al otro lado escuchando. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy en este análisis a fondo. Gracias a vosotros. Nos vemos en la próxima inmersión.